Hola, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Belo y hoy vamos a hablar acerca de la voz y de cómo encontramos esa voz tan particular en nuestros personajes. Como bien sabemos, una de las características de una buena historia es que va a tener una gran variedad de personajes pintorescos y encantadores que van a tener vida propia. Esto básicamente quiere decir que piensan de cierta manera, se visten de una forma particular, tienen gustos y disgustos y lo más importante de todo es que van a tener una propia voz que los va a distinguir de los demás personajes. Si no tenemos esto, lo que va a pasar es que todo va a sonar igual, todos los personajes van a hablar de la misma forma y no vamos a saber dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y lo que es más importante es que vamos a perder total verosimilitud, porque si nos ponemos a ver a la gente a nuestro alrededor, incluso a las personas de nuestra misma familia, nadie habla igual y nadie tiene la misma voz. Entonces tengo varias semanas trabajando esto y según yo ya me había quedado perfectamente claro lo que mi maestra se refería al decirme de esta voz o construcción de los personajes. Y da la casualidad de que un domingo cualquiera estoy sentada en el sillón viendo una película con el novio, que es El Señor de los Anillos, y hay una escena en particular que, si mal no recuerdo, es en la 2, en donde están Aragorn, Gimli y Legolas hablando en el bosque justo antes de que se topan con el Mago Blanco, en donde están teniendo un diálogo los tres. Y ahí hagan de cuenta que algo se abrió en el cielo, se iluminó y fue una cosa de epifanía total, en donde pude entender perfectamente lo que Mariana, mi maestra, se refería. Ahí teníamos tres personajes en una misma historia, pero cada uno de ellos tenía una voz totalmente particular y distintiva que los hacía ellos. Por ejemplo, teníamos a Gimli, que es un enano que habla con palabras muy duras, que habla hasta medio gargoso, así raro, tiene una voz ronca, habla rápido, es golpeado al hablar, ¿no? Y por otro lado tienes un Legolas, que es un elfo, que habla como si fluyera en el mundo y estuviera como caminando, fluyendo en el aire, ¿no? Con palabras a lo mejor medio rimbombantes o más como más particulares, más exactas, con una voz más limpia, más libre, como hasta angelical, ¿no? Y tenemos a Aragorn, que es un humano, donde hablaba con palabras pues más cotidianas, normales, un tono de voz tranquilo, pero que se distinguía muy bien cada una de las voces de estos personajes. Entonces para mí fue como wow, claro, esto es lo que yo tengo que conseguir en mi novela, que cada personaje se oiga así, que si tengo una abuelita que tiene 100 y pico de años, que hable como una señora que es de otra época, ¿no? Que vivió otras cosas. Si tengo una chava que tiene 20, que se escuche esa jovialidad de una persona de 20 años, esa ligereza, esa forma diferente de pensar. Entonces, la pregunta mágica yo creo aquí es cómo hacerle, cómo desarrollar estas voces. Entonces yo me he tenido que poner esta tarea de ok, vamos a dibujar a estos personajes bien. Y lo que hice, que estos solamente son los tips o pasos que yo utilicé, creo que debe de haber muchísimas más maneras para hacerlo, pero pues esto es lo que me funcionó a mí. Lo primero que hice fue que traté de contextualizar bien el mundo en el que se estaba desarrollando mi historia. Esto quiere decir, tengo diferentes razas o tengo diferentes pueblos. Cada raza tiene características particulares, sí o no, para irme dando una idea de cómo había crecido o cómo se desarrollaba el personaje como del que estemos hablando. Número 2 es que dibujé o hice la ficha de mi personaje. ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué particularidades tiene? ¿Qué es importante para ella o para él? ¿Qué no es importante? ¿Cómo reacciona ante ciertas situaciones? Etcétera, etcétera. Entre mayor conocimiento tengamos de nuestro personaje, más vamos a saber cómo debe de sonar su voz, o no cómo debe, más bien cómo suena su voz. Y tercero, estoy pensando ciertas
características que a lo mejor hagan que la voz de mi personaje sea más rica, más entretenida y más acorde a lo que quiero de ese personaje. Por ejemplo, tengo un personaje que es una anciana que tiene un papel muy como de mentora del pueblo donde está, pero por otra parte es muy grande, o sea, tiene una edad tiene muchos años existiendo. Entonces, algo que me pareció interesante que pudiera tener con ella es que hablara mucho en metáforas, por la experiencia de vida, por lo que he aprendido de cómo la gente aprende. Ella normalmente se expresa más en metáforas, entonces es como que una cosita, ¿no?